Lo que se espera de cada uno de nosotros como funcionarios y ejecutores de las técnicas o procedimientos en el control y prevención de las enfermedades y de las infecciones asociadas a la atención de salud es que por lo menos tengamos ciertas precauciones de características universales algunas u otras ya con un enfoque más específico. Esto se entiende como precaución estándar y guarda relación con las principales medidas entonces de prevención universal con sangre y fluidos corporales. Esto viene vigente desde el año 1989, reconociéndose estos fluidos con un riesgo potencial, y las precauciones también con secreciones o sustancias corporales que pudiesen emanar o surgir en el proceso de atención de un paciente. Tienen por objetivo estas precauciones universales o precaución estándar reducir el riesgo de la transmisión de los patógenos, por tanto transmisión cruzada, de aquellos agentes patógenos con capacidad virulenta alta sobre todo, transmitido por la sangre u otros fluidos corporales que pudiesen emanar en el transcurso del proceso de atención de los pacientes que son candidatos o que están demandando nuestros cuidados. Incluyen un grupo de prácticas para la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud, lo cual se debe aplicar a todos los pacientes independiente del diagnóstico que ellos presenten. Así podemos subclasificar estos fluidos o las precauciones que vamos a aplicar en cada uno de ellos como aquellos fluidos que son de características alto riesgo o también fluidos que son de bajo riesgo. Los fluidos de alto riesgo se entienden aquellos que guardan relación con la sangre o fluidos con sangre visible, si es que no es derechamente la sangre, el semen, secreciones vaginales, la leche materna en el caso de una atención de una embarazada y líquidos provenientes en general de cavidades estériles o no de cavidades estériles, pero con presencia o manchas de sangre. El riesgo de contagio asociado a este tipo de fluidos está dado por el virus de la hepatitis B o el virus de la inmunodeficiencia humana VIH. En el caso de los fluidos de bajo riesgo, entran en esta categoría las deposiciones, las secreciones nasales, producto de algún estornudo, por ejemplo, la expectoración, el sudor o transpiración, correctamente dicho, las lágrimas, la orina y los vómitos. A excepción, insisto, es importante destacar y recalcar si es que no existe presencia de sangre en cada uno de ellos. Para poder hacer una precaución estándar con cada uno de estos fluidos, sean de alto o bajo riesgo, las recomendaciones nos dicen que debemos trabajar con ciertos instrumentos mínimos o ciertos elementos mínimos en el proceso, en el contacto, al momento de abarcar a nuestros pacientes. Y estas precauciones o estos elementos de protección personal se entienden o se reconocen como la existencia de los guantes, con los cuidados que debe tener este elemento. El guante en ningún caso va a reemplazar el lavado de manos, que usted debe realizarlo sí o sí, sobre todo frente a contacto con pacientes efectivamente con presencia de microorganismos altamente patógenos. Uso de las mascarillas y antiparras. Está fuertemente justificado el uso de este elemento de protección personal, sobre todo si el paciente en el cual usted está abordando tiene expectoración, tiene tos presente, copiosa y productiva. Las pecheras impermeables también entran en la categoría de los elementos de protección personal y que guardan relación con las precauciones mínimas o estándar que se espera tenga uno como funcionario de salud al momento de abordar a nuestros pacientes. Al igual que las antiparras y la mascarilla, estas pecheras de particularidad idealmente impermeable debe ser utilizada con mucha importancia, sobre todo al momento de entrar en contacto con aquellos pacientes que presentan fluidos de fácil propagación. Un paciente muy sudoroso, un paciente con mucha tos. Otros cuidados mínimos que se espera y que entran en la categoría de precaución estándar, aún no universales, tiene que ver con el transporte de la ropa sucia. Lo ideal es no depositar la ropa sucia en el piso, almacenar aquella ropa en los servicios clínicos, pero en bolsas impermeables, y esta debe guardarse en lugares o en contenedores con una tapa. Evitar agitar la ropa que se va a cambiar. Transportar hacia la zona de lavandería esta ropa sucia
en un transporte o en un carro cerrado, y el personal que manipula esta ropa sucia debe usar también elementos de protección personal. Si bien no entran en categoría ellos de equipo clínico de atención directa al paciente, sin embargo pueden ser vectores o pueden propiciar el desarrollo de una infección por contaminación cruzada. La técnica aséptica es otra precaución estándar que usted debe salvaguardar o procurar en el proceso de atención del paciente. Y eso guarda relación con una higiene de manos antes y después de abordar al paciente, realizar los procedimientos de preparación y administración con las máximas precauciones de asepsia, reunir y preparar los medicamentos y los suministros en un área limpia sobre una superficie limpia, debidamente desinfectada, ya habíamos hablado del concepto de desinfección, y desechar todos los frascos abiertos, las soluciones intravenosas y las jeringas listas o abiertas que estuvieran implicadas en una situación de emergencia lo más pronto posible para evitar algún riesgo que pudiese desencadenar una infección o una patología infecciosa. Las soluciones que podemos utilizar en el proceso de la atención de nuestros pacientes nunca se deben utilizar suministros de infusión como agujas, jeringas o soluciones de lavado o equipos de administración de líquidos por vía intravenosa en más de un paciente. Iniciar la administración de soluciones intravenosas inmediatamente una vez usted las haya preparado. Desinfectar los puertos de infusión intravenosa utilizando alcohol al 70% y dejar por lo menos que el efecto suceda en los próximos 5 o 10 segundos. Respecto a la jeringa y la práctica de inyección segura, quitar la tapa de la aguja estéril o la jeringa del paquete solamente antes del empleo de la técnica de punción. Nunca use una jeringa para más de un paciente. Eliminar las jeringas y agujas después de usar directamente en un paciente o en su sistema de administración intravenosa en una bajada de suero. Y eliminar la aguja usada en un contenedor aprobado para cortopunzantes, vale decir, resistente, con la precaución que no se rebalse sobre 3/4 de lo que da la capacidad. Los frascos ampollas, que son materiales de vidrio, utilizar frascos ampollas de una dosis siempre que sea posible y eliminar si es que hay un sobrante. Siempre usar jeringa y aguja estéril para acceder al frasco ampolla. Desinfectar el diafragma que nos permite el ingreso de la aguja. Si hay frascos multidosis, procurar utilizarlos únicamente en un paciente, asignarlos a un paciente, y esto se da muy comúnmente, por ejemplo, en el frasco ampolla de la heparina. Nunca almacene los frascos en la ropa de los bolsillos. También puede ser esto una causal de contaminación y por tanto a posterior desencadenar una infección asociada a la mala praxis. Junto con todas estas precauciones, lo importante es que usted como profesional o técnico del área de la salud, al momento de hacer una administración de medicamentos, recuerde los 5 exactos que también la OMS complementa con 5 cuidados más. Y esto guarda en relación con administrar el medicamento correcto, administrar al paciente correcto, administrar la dosis correcta, administrar en la hora correcta, administrar por la vía correcta, verificar la fecha de vencimiento del medicamento, educar e informar al paciente sobre el tratamiento que le estamos administrando, averiguar las posibles reacciones adversas o colaterales que pudiesen desencadenarse a partir del medicamento, generar una historia farmacológica completa del paciente en búsqueda de posibles reacciones en el pasado y registrar todos los medicamentos administrados de manera oportuna, vale decir, una vez terminado el procedimiento. A nivel quirúrgico, se recomienda que el manejo de la hoja de bisturí sea siempre un traspaso de frente u ojo a ojo, no a ciegas. No recapsular, doblar o quebrar las agujas intencionalmente o manipular con las manos. Si usted se ve enfrentado a algún derrame de líquido o de fluido en el proceso de atención, lo que se recomienda es lo siguiente: todos los procedimientos de limpieza deberán ser realizados con guantes y las superficies deben limpiarse con detergente y luego aplicar cloro al 0,1% o alcohol al 70%. El transporte de las muestras sanguíneas obtenidas o de las muestras que se requieran en el proceso de atención deben ser ejecutadas por el equipo técnico, pero con el uso de guantes en todo el proceso de traslado. Se recomienda que los cultivos o los medios de cultivo utilizados
sean autoclavados, vale decir, esterilizados previo a su eliminación en la basura como desecho biológico.